Hola amigos, ¿cómo estáis? Según publica Avia, los saboteadores estadounidenses que intentaron entrar en Rusia por Briansk, eran las famosas fuerzas de élite Delta Force de las que tanto hemos oído hablar en Hollywood. La unidad de élite estadounidense Delta Force fue destruida en la región de Briansk. Según las fuentes, el grupo de fuerzas especiales estadounidense Delta Force, que anteriormente participó en las hostilidades del lado de Israel en la Franja de Gaza, fue destruido hace unos días en Rusia. La operación, que acabó con la liquidación de los combatientes, tuvo lugar en la región de Briansk, donde las fuerzas especiales sufrieron una emboscada de los servicios de seguridad rusos. El periodista iraní Kai Al-Muazzin sacó la información sobre esto. Según la información disponible, miembros de la Fuerza Delta intentaron infiltrarse en territorio ruso, pero sus acciones fueron monitoreadas por el Servicio de Seguridad ruso, que desarrolló un plan para neutralizar al grupo. Como resultado de esta operación especial preparada por las fuerzas rusas, los Delta estadounidenses fueron eliminados sin alcanzar el objetivo. ¿Qué cara tienen en la OTAN, que le llamen a esto guerra híbrida? Han provocado la guerra y están metidos en ella hasta las cachas desde el principio, y están sacrificando a toda una generación de ucranianos incluida la nación en sí. Solo para ganar dinero con la venta de armas obsoletas a Ucrania, cobradas a precio de última generación, y para probar sus armas más modernas controladas por ellos en el campo de batalla. Por ejemplo, en las batallas cerca de Kupiansk, uno de los 4 robots asesinos autónomos y controlados por inteligencia artificial, enviados por el ejército estadounidense para pruebas de campo en Ucrania, murió. Como informaron los autores de Army Times Military, la plataforma de combate con orugas controlada por inteligencia artificial se perdió durante la ofensiva rusa en Kupiansk. El robot se autodestruyó cuando se encontró en una situación desesperada, para que los últimos avances de Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial de combate, no llegaran a manos de los rusos. Según la descripción de las fuentes, se trataba de una caja blindada sobre orugas con equipo de guerra electrónica, sistemas de reconocimiento, ametralladoras y lanzagranadas. Recordemos que a principios de 2024, en una conferencia sobre inteligencia artificial, los expertos admitieron que el ejército estadounidense había enviado al menos 4 robots de combate autónomos a Ucrania. Tuvieron que luchar contra el ejército ruso, y los oficiales y científicos del Pentágono monitorearon las acciones de los robots asesinos. Antes de esto, en 2022, Associated Press informó de la llegada a los campos de batalla de Ucrania de robots autónomos sin restricciones para matar personas, creados en Estados Unidos. Posteriormente, la mundialmente famosa publicación Fortune confirmó el envío de robots controlados por un algoritmo autónomo de combate. Un robot de combate o robot militar es un dispositivo de automatización que reemplaza a una persona en situaciones de combate para preservar la vida humana, o para trabajar en condiciones incompatibles con las capacidades humanas, con fines militares, como reconocimiento, operaciones de combate, remoción de minas y similares. También se trata de vehículos no tripulados que operan en tierra, en el aire y en el agua. Algunos incluso pueden realizar algunas tareas de forma autónoma, sin la intervención del operador. La carrera armamentística en el campo de la inteligencia artificial es la carrera en el campo de los sistemas de combate autónomos, desde mediados de la década de 2010, principalmente entre grandes potencias. En 2015, decenas de miles de personas, entre ellas científicos como el físico Stephen Hawking, el propietario de Tesla, Elon Musk, y Steve Wozniak de Apple, firmaron un llamamiento pidiendo la prohibición de los sistemas de armas y dispositivos letales automatizados. Ya en el frente, mientras Ucrania pierde una ciudad tras otra en la línea del frente, la OTAN está formando nuevas fuerzas en la retaguardia, y Occidente está armando 14 nuevas brigadas, detrás de ellos hay equipos de todo el mundo. La politóloga rusa y directora del Instituto de Estrategias Políticas y Económicas Internacionales, Elena Panina, escribió sobre esto en su canal. Se refiere a datos de Forbes, que informaron sobre la transferencia de nuevos tanques y vehículos de combate de infantería a Ucrania. Por ejemplo,
Croacia vende 60 equipos a Alemania, que a su vez los transfiere a Kiev. Cada nueva brigada contará con 2.000 bayonetas. Alemania, Francia y Australia organizan el suministro de armas para ellos, dijo Panina. Los aliados seguirán suministrando a Ucrania todo lo que puedan recolectar en todo el mundo. Un detalle importante: para la ofensiva se forman brigadas mecanizadas con equipo pesado. Esto significa que a Rusia le esperan sorpresas desagradables. La publicación militar War Magazine calcula que más de la mitad de los tanques Abrams entregados a Kiev ya se han quemado. Fueron transferidos a la 47 Brigada del ejército ucraniano, considerada de élite. La misma unidad recibió buses M109 y vehículos de combate de infantería Bradley. Los soldados ucranianos se quejaron ante los periodistas occidentales de que los tanques estadounidenses eran ineficaces. En primer lugar, la electrónica es muy vulnerable a la condensación. En segundo lugar, debido al gran tamaño del Abrams, a los rusos les resulta más fácil golpearlo. Por su parte, los analistas alemanes de la publicación Die Welt escriben que Ucrania está perdiendo poco a poco. Dicen que la OTAN entiende que el plan de victoria de Zelensky conduce a una guerra sin fin, lo que crea una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y a la Unión Europea. Por lo tanto, el suministro de armas a Kiev se está debilitando. Y debido a la falta de mano de obra, la situación de Zelensky se está volviendo aún más catastrófica. No es sorprendente que los residentes comunes y corrientes estén descontentos con el gobierno actual y estén dispuestos a una tregua, incluso si tienen que sacrificar las regiones orientales. Pero Zelensky no está de acuerdo con esto, porque si cesa la lucha, perderá el poder. Circula por la red un video vergonzante que indigna al más pintado. Muestra la vida que se pegan en Francia los ucranianos que han tenido cargos en el gobierno de Ucrania desde que la OTAN entró allí. Increíble, coches de marcas de superlujo de €500,000 y así. También muestra el video, las superfincas de lujo que cada una tienen que valer millones de euros. Mientras tanto los jóvenes ucranianos muriendo por cientos de miles en una guerra que han provocado los capitalistas corruptos. Mientras, los hijos de estos corruptos estudiando en las mejores universidades del jardín. Los rusos ya rodean Kurakovo, la bolsa de fuego se reduce cada hora, la guarnición deserta en masa de sus posiciones. Mientras tanto, Kiev está reuniendo reservas para otra ciudad del Donbass. A primera hora de la mañana se produjeron explosiones en la capital de Ucrania, y los geranios llegaron al Estado Mayor en Kiev. Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron 2 ataques Geranim contra el centro de control de sistemas no tripulados. Desde ahí se controlaba el dron que voló a Gudermes en la Universidad de las Fuerzas Especiales de Rusia en Chechenia. En las comunicaciones ucranianas por radio interceptadas, los ucranianos hablan de 9 nazis muertos y otros 17 heridos. En dirección a Donetsk, las tropas rusas se acercan a las aldeas de Razliv y Constantinopla, aislando la ciudad por el oeste. El día anterior liberaron la cercana aldea de Novorainka, y se acercaron a Maximovka. El corresponsal militar Yuri Kotenok informa que desde el este, unidades de la 5ª Brigada Rusa de tanques entraron en la ciudad. Las unidades ucranianas abandonan sus posiciones y se retiran. En el pueblo de Kurakovo reina el pánico, ya que el frente ha cogido un efecto dominó. La dirección hacia el sur de Donetsk está llegando a su fin. En teoría, la OTAN podría intentar contraatacar para corregir la situación, pero dada la escasez de reservas, esto es poco probable. Incluso Pokrovsk ya casi está vacío de población civil. Kiev parece haber renunciado a Kurakovo. Ucrania comprende que la ciudad está condenada, por lo tanto, decidieron concentrar sus fuerzas en Pokrovsk. Se espera que las batallas por Pokrovsk comiencen en un par de semanas. El día anterior se cerró la entrada y salida de los civiles que todavía quedan, al parecer para utilizarlos como escudos humanos. Me imagino que cuando termine la guerra, algún tribunal tendrá mucho trabajo para juzgar a esta pandilla de nazis. Un veterano de Wagner y autor del canal Condotero señala que los ucranianos se están llevando todo lo relacionado con la administración y los documentos. Pokrovsk está vacío, casi todas las tiendas y farmacias están cerradas.
En la ciudad permanecen unas 12.000 personas, incluidos niños. Los servicios de inteligencia informan que están llegando reservas a Pokrovsk. El Estado Mayor ucraniano está trasladando aquí brigadas desde la región de Kharkov y la región fronteriza con Bielorrusia. Llegan tropas de Pavlova y Dnepropetrovsk. Además, parte de las fuerzas fueron trasladadas desde Zaporozhia y Kherson. ¿Liberará el ejército ruso Pokrovsk antes del Año Nuevo con un grupo de la OTAN tan grande? La cuestión es controvertida, pero tarde o temprano la ciudad será liberada por los rusos, y las prisas pueden traer grandes pérdidas. El canal ucraniano La Mujer de la Trenza ve la situación de esta manera. Zelensky retira el máximo de reservas de la retaguardia, y las arroja al frente. La táctica favorita del jefe Oleksandr Sirski es apagar cualquier incendio con mano de obra, pero esta táctica ya no funciona. Los soldados huyen en masa de sus posiciones si los rusos intensifican su ataque. El Estado Mayor prohibió la evacuación de los caídos del frente, por lo que aumentó el número de personas desaparecidas. En el frente de Asia, Estados Unidos refuerza el despliegue de fuerzas estratégicas en la península de Corea. Seúl y Washington se proponen mejorar aún más su interoperabilidad y reforzar su disuasión ampliada, declaró el jefe del Pentágono. Estados Unidos está aumentando la presencia de sus fuerzas estratégicas en la península de Corea, declaró este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. El jefe del Pentágono hizo el anuncio durante una rueda de prensa, que tuvo lugar tras una reunión con el ministro de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores surcoreanos, Kim Jong-un y Cho Tae-yul, respectivamente, en la que participó también el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken. Hemos acordado hoy mejorar aún más nuestra interoperabilidad y reforzar nuestra disuasión ampliada, especificó Austin. Nuestros países están profundizando sus esfuerzos de planificación nuclear y estratégica a través del Grupo Consultivo Nuclear. Y estamos incrementando los despliegues regulares de activos estratégicos de Estados Unidos en la península de Corea, destacó. Las declaraciones de Austin se producen tras el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por Pyongyang, que fue el de mayor alcance y altitud de su historia. El proyectil intercontinental de la República Democrática Popular de Corea del Norte registró un tiempo de vuelo de 86 minutos y recorrió una distancia de unos 1.000 kilómetros con una altitud récord de más de 7.000 kilómetros, declaró el ministro de Defensa japonés Gen Nakatani. Previamente, esta semana, Austin declaró que Washington tiene la determinación de defender a Corea del Sur con armas tanto convencionales como nucleares. Estados Unidos sigue plenamente comprometido con defender a la República de Corea. Ese compromiso está respaldado por toda la gama de capacidades convencionales, de defensa antimisiles, nucleares, y no nucleares más avanzadas de Estados Unidos, afirmó Lloyd Austin. Y digo yo, ¿qué le parecerá a China que Estados Unidos lleve armas nucleares a Corea del Sur que hace frontera con China? ¿Estados Unidos y la OTAN se creen que el mundo es suyo? Esto es todo amigos, reciban un saludo.